En esta oportunidad vamos a desarrollar el proyecto final tomando en la información de Citybike en la ciudad de Nueva York. El contenido que vamos a abordar tiene 4 pilares principales. El primero, entendiendo las dimensiones de los datos, donde abordaremos datos faltantes, correlación entre variables principales, insights, dimensionalidad y clusterización. El segundo, consultas estructuradas y el método para realizar dichas consultas. En el tercero veremos las gráficas dinámicas o diagramas dinámicos. Finalmente, revisaremos el caso de uso de estrategias de flujo de datos de Coursera. Entendiendo las dimensiones de los datos. La data base usada para el ejercicio es la resultante de procesar e integrar las bases de datos de viajes en bicicleta, estaciones de clima y puntos de interés. Dicha base resultante consta de 27.3 millones de registros y 38 variables, 5 categóricas y 33 numéricas, las cuales se analizaron una a una para hacer selección de las dimensiones a considerar como parte del modelo propuesto. Utilizamos dos criterios para seleccionar las variables. El primero de ellos es data faltante y el segundo, correlación entre las variables. Datos faltantes. El primero de los criterios utilizados para seleccionar las dimensiones que harán parte de nuestro modelo es justamente identificar cuáles son esas variables que no tienen datos. Específicamente nosotros optamos primero por seleccionar un pequeño porcentaje del total de los datos para poder tener tiempos de respuesta más cortos y luego generar estadísticas como conteo de registros, media, desviación estándar, mínimos, máximos, percentiles. Luego de generar estas estadísticas, identificamos cuáles de estas tienen cero para todos los casos y qué dimensiones son las que tienen estas características. Salvo por el conteo de registros, si todas las métricas mencionadas anteriormente tienen valor cero, significa que dichas dimensiones no tienen datos, ya que por convención al principio todos los datos nulos fueron asignados con valor cero. Entonces, para la imagen que se muestra en pantalla, al final, las últimas 3 dimensiones vemos que tienen cero para todas las métricas mencionadas, por lo que dichas dimensiones vamos a optamos por excluirlas. Correlación entre variables. Este es el segundo criterio por el que optamos para hacer selección de las dimensiones que van a ser parte de nuestro modelo. Específicamente optamos por un heatmap para poder visualizar más claramente cuál es esa correlación de una variable con la otra. Consideramos todas las variables, incluso las variables que identificamos previamente no tienen información, como vemos en el gráfico son las últimas 3, y de nuevo el gráfico nos dice lo que ya concluimos anteriormente. Estas variables no tienen datos y por lo tanto pues acá no nos dice, pues el gráfico no nos dice nada al respecto. Nos enfocamos en las demás y vemos que en su mayoría no hay una correlación entre variables, salvo por un pequeño grupo en el que la correlación fluctúa entre una correlación media y una correlación fuerte. De este grupo de correlaciones medias y fuertes, la mayoría están del lado de las correlaciones medias. Hay algunas que son, vamos a llamarles correlaciones fuertes, que son las que tienen colores más claros. Las medias pues tienen también un color claro, pero no es tan pronunciado. Entonces, ¿esto qué significa? Que a partir de aquí podemos seleccionar cuáles son esas variables que podríamos excluir porque realmente ya la información que contienen está explicada o contenida en otras variables. Fue lo que finalmente pudimos analizar y concluir pues, de este ejercicio. Principales insights. Analizando los datos, uno de los análisis y gráficos que nos pareció más interesantes es el poder ver cómo fluctúan la cantidad de viajes sobre las diferentes estaciones en el tiempo. Para esto consideramos el 100% de los datos que obtuvimos como resultado pues, del ETL que procesa e integra la data, los 27.3 millones de registros que mencionamos al principio. Aquí pudimos ver
considerando toda la data muy rápidamente en el tiempo cuáles son esas estaciones, hablando de estacionalidad en el tiempo, en la que hay picos, es decir, en qué momentos en el año es que la demanda aumenta. Realmente este gráfico nos pareció bastante interesante en ese sentido, ya que es muy fácil identificar estacionalidad con este tipo de gráficos. Específicamente utilizamos un time series plot en el que tenemos dos dimensiones, como ya mencioné, la cantidad de viajes por un lado y por el otro tenemos pues la fecha en este caso de inicio de los viajes. Entonces es muy fácil ver en el tiempo cómo fluctúa esa cantidad de viajes y, como ya se mencionó, poder ver esos picos, identificar estacionalidad, en qué puntos hay más demanda, en qué momentos en el año hay menos demanda, etc. Método para reducir la dimensionalidad de los datos. Para hacer esta reducción sobre la data, optamos por hacer análisis de componentes. Específicamente optamos por utilizar la librería PCA de scikit-learn. Seleccionamos esta opción porque es un método que ya tiene una serie de parámetros por defecto que encajan muy bien con la estructura de la data y cómo está distribuida la data en sí, por un lado y por el otro, porque es un método que conocemos muy bien. Específicamente optamos por utilizar dos componentes. Método de clustering. En este caso utilizamos k-means como un ejercicio muy práctico para poder ver cómo se distribuye la data. Utilizamos parámetros por defecto y para seleccionar la cantidad de clusters pues utilizamos el método del codo, donde podemos ver en la gráfica que el valor teórico serían 4 clusters. Consultas estructuradas. Para consultar la data resultante del ETL que integra y procesa la data que mencionamos anteriormente, la cual se disponibilizó en formato Parquet, optamos por utilizar PySpark, es decir, el API de Spark para poder utilizar Python. Decidimos utilizar directamente este API ya que estamos hablando de Big Data. Entonces, al utilizar Spark nos parece la manera más directa de consultar este tipo de formatos y por los volúmenes que se manejan, en primer lugar, y en segundo lugar porque Python es un lenguaje de propósito general. Entonces, al poder familiarizarse con la sintaxis para hacer consultas, luego podemos potenciar todo eso con el código de Python. Entonces, finalmente fue o explica el por qué decidimos utilizar pues PySpark en sí. Como se ve en pantalla, estamos consultando la data resultante, es decir, los 27.3 millones de registros que mencionamos al inicio. Continuando con las consultas estructuradas, específicamente para poder graficar resultados, optamos por utilizar la librería Matplotlib. Para esto fue necesario llevar los data frames de Spark a data frames de Pandas. Esto nos pareció una buena idea porque Matplotlib es una librería con la que estamos familiarizados, que venimos utilizando durante el curso, en cursos previos, en la maestría, y explica pues el por qué seleccionamos dicha librería. Y en general pues nos dio o nos ha venido dando muy buenos resultados hacer este salto de data frames de Spark a Pandas por esta razón. Diagramas dinámicos. Este trabajo corresponde a la entrega 6.2. En esta sección se construyeron dos diagramas dinámicos. El diagrama número 1 se hizo uso de la librería Bokeh. El tipo de gráfico pues, es una serie de tiempo cuyas iteraciones están dadas por un slider o deslizador que su función es seleccionar fechas en un rango específico. Y también se hizo uso de un tooltip para mostrar valores de variables seleccionadas por el cursor, es decir, mostrar información sobre las variables. Para los datos usados se generó un dataset resumido a partir del 100% de los datos procesados a través del ETL propuesto.
Para la carga de datos, lo primero que hacemos es la búsqueda de los archivos que se encuentran en resultados Travel Data integrada. Luego hacemos lectura de cada uno de esos archivos que se habían cargado en el formato Parquet, y para cada uno de esos archivos, mediante un for, los concatenamos o los unimos en un único dataset denominado raw data. Este dataset está compuesto por 27.261.917 filas y 38 columnas. Para construir el gráfico vamos a trabajar con datos resumidos. Esto lo hacemos a través de un proceso de group by en que agrupamos por las variables start date y trips. Eso nos genera un nuevo dataset con 3066 filas y 2 columnas. Como se dijo inicialmente, las variables a usar pues son start date, que significa la fecha de inicio del viaje, y trips, que es la cantidad de viajes por fecha. Entre los resultados obtenidos encontramos un gráfico en el cual podemos visualizar mediante una fecha específica la cantidad de viajes para ese día. Por ejemplo, el 21/09 del 2019 encontramos que en total se realizaron 77.395 viajes. El gráfico inferior, mediante el uso de un slider, resume los picos de adquisición de servicio de alquiler de bicicletas en momentos específicos del año. Ubicándonos en algún rango de interés, podemos ver exactamente los días en los que hubo mayor o menor demanda. Por ejemplo, acá encontramos un pico que nos muestra la mayor demanda en este rango específico. Para el diagrama 2 también se hizo uso de la librería Bokeh. El tipo de gráfico que se generó es un diagrama de dispersión, y se hicieron iteraciones con un tooltip para mostrar valores de las variables seleccionadas en el cursor. Los datos usados, se generó un dataset con una muestra que contiene aleatoriamente el 1% de los datos, es decir, se trabajó con 272.858 observaciones o filas. Estas pues se obtuvieron del dataset procesado a través del ETL propuesto. Entonces, como dijimos, nuestra nueva data está compuesta aleatoriamente por una fracción del 1% de los datos. Luego se convirtió este dataset a pandas, se eliminaron los valores nulos, y se hizo lectura de este nuevo dataset. Las variables usadas pues es el promedio de duración del viaje, trips, que es la cantidad de viajes por fecha, la temperatura máxima, la temperatura mínima y la fecha de inicio del viaje. Los resultados obtenidos pues son un gráfico que relaciona el número de viajes con el promedio de duración de cada viaje. Este gráfico dinámico nos permite visualizar la cantidad de viajes hechos por estación de inicio y el tiempo de duración. Al realizar clic sobre cada punto, este nos va a mostrar información adicional como la temperatura máxima, la temperatura mínima, el nombre de la estación de inicio y la cantidad de viajes realizados en una fecha determinada. Podemos encontrar relaciones entre la cantidad de viajes y el tiempo de duración. Podemos encontrar que existen estaciones de inicio con un solo viaje, pero con promedios de tiempo mucho mayores. Y también encontramos existencia de datos atípicos. Caso de uso de las estrategias del flujo de los datos, ejemplo Coursera. Coursera es una plataforma global de aprendizaje en línea, está abierta a cualquier tipo de usuario en cualquier lugar del mundo, garantiza acceso a cursos y títulos en línea ilimitados. Adicionalmente, a la fecha, Coursera está asociada con más de 275 universidades y empresas líderes que brindan aprendizaje de todo tipo en línea de forma flexible, económica y relevante para impulsar a cada uno de sus usuarios en el trabajo y asimismo aportar conocimiento en organizaciones de todo el mundo.
Fue fundada por Daphne Koller y Andrew Ng en 2012 con la visión de brindar experiencias de aprendizaje que transformen la vida de estudiantes de todo el mundo. Ahora bien, sabemos que Kafka es una plataforma de distribución y transmisión de datos que se pueden procesar, almacenar y publicar teniendo en cuenta el flujo de datos de varias fuentes para realizar esta distribución de una manera coherente. Dichos datos serán manejados en diferentes plataformas, serán escalables, durables y confiables. Sin embargo, son temporales y se pueden organizar según en temas, dependiendo de la plataforma a uso. En Coursera, Kafka impulsa la educación a escala, sirviendo como canal entre los datos, el análisis y la creación de paneles de control de aprendizaje en tiempo real como uso principal y siguiendo el objetivo de clave de Apache Kafka. Coursera realiza el seguimiento de las actividades del sitio web según el perfil de cada uno de los usuarios y su actividad en tiempo real, es decir, interacción de usuario con búsquedas, clics, visualizaciones, entre otros. Por otro lado, se pueden crear patrones según las preferencias de los usuarios, es decir, se logra optimizar los controles de búsqueda según los intereses transmitidos dentro de la plataforma, con la finalidad de que dichos intereses de los alumnos mejoren la experiencia en el sitio web. Con la ayuda de Kafka en Coursera, se espera monitorear en tiempo real el feedback inmediato en cada uno de los cursos de los usuarios, garantizando un aprendizaje dinámico y constante para cada una de las personas que utilizan la plataforma. Coursera es una de las grandes compañías en la actualidad que utiliza los servicios de Apache Kafka. Se puede observar un gran filtro por preferencia de los usuarios, se permite interactuar por los diferentes temas y habilidades en los cuales se desea ampliar el conocimiento. Asimismo, se puede ver que en los temas de interés de los usuarios hay filtros de exploración como se muestra en la visualización. Asimismo, usuarios inscritos dentro de la plataforma pueden visualizar el avance de sus cursos elegidos de varias maneras. También existe la manera de sincronizar calendarios para dar una alerta en temas, entregas, clases, material nuevo de manera inmediata. En la página principal de la plataforma se tiene información resumen por usuario, que varía de manera automática según el avance de los cursos en el mismo. Muchas gracias por su atención.